¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos con esta radiante tarde, aquí el último día del mes de abril, un hermoso día para manifestarse por el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, y cosa que está haciendo una multitud importante. En este caso en la Plaza de Mayo, ya pasaron por la avenida 9 de Julio y están ahí justamente reuniéndose para dar cuenta del día tan importante para los trabajadores, que es el Día Internacional de los Trabajadores, que se conmemora mañana, que es feriado nacional e internacional, y que en definitiva, bueno, aquí la Central de Trabajadores de la Argentina convocó a movilizarse el día de hoy. Había mucha gente, y cuando hay sol siempre es más interesante la movilización porque es más divertido en un punto. Voy a convocar acá a mis colegas y compañeros. Les doy la bienvenida a Claudio Mardones. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Amanda Alma, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, efectivamente, tremendo solcito, podríamos decir hoy, ¿no? Durante esta tarde. Tarde que aquí en la Cámara de Diputados implica un poco de, bueno, aflojar un poco después de lo que ha sido la jornada de ayer. Preparativos, el hormiguero de trabajo que implicó los preparativos para la visita del jefe de gabinete Manuel Adorni, una sesión extensa, intensa y que, bueno, dejó muchísimas particularidades para desmenuzar, perspectivas para también lo que viene, algunos esbozos de la agenda legislativa y, bueno, algunos comportamientos nuevos en el recinto de la Cámara Baja. ¿Cómo anda, Pablo Varela? ¿Todo bien? Bienvenido. Buenas tardes. Todo muy bien por acá, efectivamente con calorcito, casi primaveral, pero estamos en otoño. Sí, ya los últimos días del calor, después viene el frío. Así es, aflojó un poquito el frío, así que contento con eso. Y en la antesala, obviamente, del 1 de mayo, que mañana todos los trabajadores vamos a estar seguramente conmemorando de alguna manera. Sí, incluso algunos trabajando. Mucho locro. Ojalá haga un poco de frío para comer los locros de las ollas populares, porque son más ricos con frío que con calor. Estábamos hablando, obviamente, del tema más importante para nosotros hoy. Tiene que ver con la visita de ayer del jefe de gabinete, su primera presentación aquí en la Cámara de Diputados. Sabemos, le hemos contado hace un montón, que por el artículo 101 de la Constitución está obligado a venir una vez por mes a cada Cámara alternada. Bueno, la última vez había sido en el Senado, no de parte de Adorni, sino de Guillermo Franco. Ahora tocaba la Cámara de Diputados. Y vamos a empezar a repasar varios de los pasajes, una larga hora y media de lectura de un documento que, bueno, también se distribuyó luego a los periodistas y a los propios diputados, y las respuestas a las consultas que hacían los diputados de la Nación en 3 bloques. Ahí lo vemos a Manuel Adorni, justamente en un momento, bueno, todo su momento fue una lectura muy particular, ¿no? Porque siempre tienen papeles, pero decidieron hacerlo de esta manera, y obviamente el presidente de la Nación y todo el gabinete presente en esa etapa. Exactamente. Si mal no recuerdo, creo que la última visita de Guillermo Franco fue aquí en la Cámara de Diputados, así que podríamos decir de que Manuel Adorni se saltó por ahora el Senado. Sí, pero había presentado por escrito, ¿te acordás? Exactamente. Entonces, aquí nos encontramos, en este caso, con un estreno de Manuel Adorni, con una estructura bastante particular que se ciñó a lo que estaba previsto por el reglamento, es decir, una apertura que puede ser aproximadamente de 1 hora, el margen también para las preguntas, luego los 3 bloques, pero también cuántos cuartos intermedios sumamos en esta sesión. Y creo que 4 por lo menos. Creo que ha sido, creo que ha sido la sesión informativa que ha tenido la mayor cantidad de cuartos intermedios en este contexto, en donde claramente se vieron también los preparativos desarrollados por el ministro coordinador para afrontar quizás una de los ritos del artículo 101 más anunciados desde que existe la figura del jefe de gabinete, y también la presentación de informes, ¿no? Porque estamos hablando de una presentación del ministro coordinador que había sido anunciada por lo menos con un mes de anticipación. Sí, claro, ¿no? Y también las particularidades con la presencia del Poder Ejecutivo, de todos los ministros. Muchos senadores también se hicieron presentes desde el oficialismo, y esto no había pasado nunca con un jefe de gabinete. Sí, efectivamente. Presencia del presidente, presencia de los ministros en su totalidad, presencia de senadores, presencia de asesores también, algunas caras, digamos, que no eran estrictamente legisladores. Un asesor presidencial como Santiago Caputo. Sí. Legisladores bonaerenses y legisladores porteños. Wow, ¿sí? Diputados, digamos, de la provincia de Buenos Aires y legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Todo eso es lo que se vio ayer en los palcos, en las gradas, mientras Manuel Adorni, en esta exposición que hizo, en este informe número 145, bueno,
se expuso por primera vez ante el Congreso. Obviamente había mucha expectativa en la previa. Adorni viene golpeado, efectivamente. Un respaldo muy fuerte por parte de la Casa Rosada a su ministro coordinador y una serie de interrogantes que se abren hacia adelante, ¿no? Porque, por un lado, la causa judicial y, por el otro, cómo sigue el gobierno políticamente después de lo que pasó ayer. Obviamente la Casa Rosada quiere dar vuelta a la página y que se corra el foco de Adorni. ¿Se va a correr efectivamente ese foco? Bueno, fueron discursos de la oposición importantes también. Algunos sectores más dialoguistas decidieron dejar espacio a que los sectores más críticos del gobierno pudieran hacer uso de su tiempo. Pero vamos a ir repasando algunos puntos para conversar porque tenemos todo el programa para hablar de este evento que es muy importante porque es el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pasaron 22 jefes de gabinete ya por aquí, por el Congreso, y es un momento de intercambio, de discusión política, ¿no? Bueno, ayer no se dio tanto ese intercambio político, pero sí vamos a ver un poco lo que decía Manuel Adorni en este caso respecto a la reconstrucción del país desde la perspectiva del oficialismo. Sabemos que algunos de los resultados obtenidos todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos. Ese retraso en nuestro camino de la reconstrucción se explica, en gran parte, por un fenómeno que vivimos con notoria crudeza durante la segunda mitad del año pasado. La operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda ejecutaron en plena campaña electoral. El riesgo país se disparó impulsado por las amenazas de una posible victoria del kirchnerismo en las urnas. Se dolarizó un 40% de la base monetaria en lo que constituyó una de las corridas más importantes de los últimos años. Y a la par, las tasas de interés se quintuplicaron, estresando al límite la situación crediticia de familias y empresas. Esto trajo serias dificultades para la gente de a pie y afectó negativamente el bolsillo de los argentinos. Como si esto fuera poco, la oposición se dedicó a operar financieramente en contra del gobierno y a impulsar leyes en el Congreso de la Nación con el único propósito de romper el equilibrio fiscal. Que no queden dudas, fue un plan deliberado, sistemático y golpista, orquestado milimétricamente por el kirchnerismo. Orquestado milimétricamente por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación que hoy son financiados por los que quieren volver al pasado, es decir, los que quieren volver al año 2023 al gobierno de Alberto Fernández. Hoy todavía sufrimos los efectos de aquel ataque, pero eso no nos desvió un centímetro de nuestro camino. Como dijo el presidente Milei, nuestro norte es innegociable y eso es algo que nos distingue de cualquier otro gobierno precedente. Gracias a que hicimos los deberes, ya pasamos la peor parte de la tormenta. Las tasas están bajando y el crédito está expandiéndose. La inflación, a pesar de los efectos de este ataque, continuará su camino a la baja. La actividad económica está mejorando. Hubo también algunos pasajes del discurso que fueron aplaudidos y vivados por el oficialismo que estaba sentado ahí escuchando y siguiendo muy de cerca todo el debate y también por la hinchada que llevó La Libertad Avanza, más allá de toda esta enumeración de funcionarios que contabas, Pablo, también había militantes, ¿no? Asesores muy jóvenes y militantes de distintos espacios políticos que, bueno, están vinculados más que nada a la juventud libertaria. Sí, exactamente. Parte de lo que también se conversó fue eso, ¿no? Que tal vez los militantes los acercó más el lado de Karina Milei en esta interna que hemos narrado infinitas veces respecto del gobierno, pero bueno, sí, había, sobre todo en el tercer palco, ¿no? Sí. En el tercero, en el de más arriba. En el de más arriba, donde va quedando bastante la moderado, militancia. ¿no? Hay que decirlo. Sí, bastante moderado, fue un inicio moderado, el ministro coordinador leyó toda la primera parte. Sí, fue todo muy tranqui, demasiado así, como un espacio de poca tensión. Poca tensión. Visible, ¿no? Mucha tensión en el aire, pero no poco subió visible. el tono de la discusión como subió en otros momentos, No, pero nada. especialmente mientras estuvo el presidente en la primera bandeja y en el primer tramo, bueno, podemos decir de que no hubo grandes sobresaltos. No. Sí comenzó a subir un poco la temperatura con el correr de las horas. Sí también
después de las expresiones del ministro coordinador, quedó claro que la estrategia tenía, por una parte, abrazarse a la institucionalidad del informe de gestión y dejar un último tramo para, bueno, atajar lo que tenía que ver los interrogantes vinculados a los temas que han hegemonizado la agenda pública en las últimas 6 semanas, desde el viaje presidencial a Nueva York para la semana argentina en la Gran Manzana y todo lo que ha sucedido desde entonces. Bueno, en ese contexto vale la pena remarcar que en este artículo 101 nos encontramos, como decías, Pablo, toda la primera línea del gobierno dándole otro calibre a esta presentación del artículo 101, una demostración de ratificación a favor del ministro coordinador, tratar de blindarlo no solamente en el momento de la presencia del presidente, sino en lo que vendría después. Claro. Un bloque oficialista que en muchos casos salió al cruce rápidamente cuando veían que aparecían algunas de las críticas de la oposición. Sí, estuvieron ahí atentos escuchando. También eso fue interesante en el sentido de que la sesión, con el ritmo que tenía, mantuvo en esta estrategia de no dejarlo solo al ministro coordinador. Disciplina. La presencia de los diputados del oficialismo y también los senadores se quedaron un rato más, se fueron algunos más temprano, pero la idea fue en definitiva esto, ¿no? Estar ahí atentos a cualquier cosa que saliera fuera de control y que pudiera generar algún tipo de tensión. Desde la oposición también plantearon un poco eso, ¿no? No caer en ningún tipo de expresiones desproporcionadas. Sí. Y también me parece que el ritmo que impuso la lectura de Adorni de su informe y de las respuestas no daba espacio para eso. Para nada, no daba ningún espacio para eso, ¿no? Era como una monotonía todo que ordenado, generaba... compacto y comprimido, con algunos cuidados para evitar repeticiones. Por ejemplo, no se acercó ningún diputado opositor al jefe de gabinete como le pasó a Guillermo Franco en su momento, por ejemplo. No nos encontramos con... la parte de adelante del estrado de la presidencia poblado de diputados y diputadas opositores en fotos que son para buscar un premio de fotoperiodismo, ¿no? Pero han sucedido algunos momentos de contrapuntos muy intensos entre representantes de la oposición y la presidencia de la Cámara respecto a la interpretación del reglamento, al ordenamiento de los tiempos, si recibir o no recibir. No existió el riesgo de que el jefe de gabinete se parara y se fuera, como pasó como Guillermo Franco, e insisto, ya cuando habían pasado 70 minutos del comienzo de la exposición, nos encontramos con un Adorni que buscó detallar cuáles son los principales argumentos de su autodefensa pública, tanto en términos políticos dirigidos a la Cámara Baja respecto a los interrogantes sobre los viajes, sobre una serie de decisiones en el Poder Ejecutivo y los cuidados también respecto al plano judicial. Vamos a seguir repasando parte de lo que decía Manuel Adorni ayer en su presentación del informe de gestión, en este caso hablando de la reestructuración del Estado. Se cortaron las asignaciones de privilegio para el presidente de la Nación y la vicepresidente. Se inició la evaluación general de conocimientos y competencias. Se cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, más conocido como INADI. Se reestructuró la Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy conocida como ARCA. Se eliminaron 29 fondos fiduciarios y se terminó con los privilegios hereditarios en el empleo público. En este sentido, ya le encomendé a todos los ministerios reducir adicionalmente 2% del gasto corriente y 20% del gasto de capital. Además, en los próximos meses, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene la misión de reducir estructuras en organismos descentralizados. Cada recorte en el Estado es más prosperidad futura para los argentinos. Ahí las palabras del ministro coordinador respecto a cómo sigue el plan de gobierno hacia adelante y muy aplaudido en esos pasajes por parte también del gabinete que estaba ahí presente, ¿no? Y un poco estaba haciendo alusión a la política de Sturzenegger, ¿no? Entonces, exactamente. La idea, digamos, de esta motosierra infinita, la idea de que van a seguir los recortes, muchos en algunos organismos descentralizados, se hablaba del INAL, del ANMAT, bueno, también había movimientos en el INTI y demás.
que obviamente genera mucha preocupación, que serán parte de los reclamos que estarán sucediendo hoy en la Plaza de Mayo, obviamente, afecta más que nada al sector público, pero ahí lo decía Adorni, 20% de ahorro en lo que tiene que ver con gastos de capital, 2% en lo que tiene que ver con gastos corrientes para los ministerios, es decir, el plan del gobierno, lejos de meterle un volantazo a la idea de oxigenar, si se quiere, la economía, por el contrario, va por el ajuste. Y a eso hay que sumarle que sí, que hay momentos en donde el recinto, bueno, se mostró embravecido, y también el presidente, especialmente en algunos cruces que sucedieron. Si bien no se registraron momentos de tensión como los que veníamos contando recién, de diputados frente al estrado de la presidencia, de un jefe de gabinete incómodo de quedarse o irse del recinto, sí nos encontramos también con cruces, especialmente entre algunos diputados y el presidente de la Nación, Javier Milei. Claro. Hubo un momento en donde inevitablemente la coyuntura internacional se iba a colar, como se ha colado en los parlamentos de todo el mundo. Y me refiero a la situación de la guerra en Medio Oriente y los pronunciamientos que han surgido de distinta índole a lo largo de parlamentos de todo el mundo. Bueno, ayer fue el turno en el marco del rito del artículo del 101 de la Constitución Nacional, especialmente cuando la diputada del FIL, Miriam Bregman, hizo una acusación contra el presidente Javier Milei por su relación, su alineamiento con el Estado de Israel, y en ese contexto el presidente Javier Milei también se defendió y dijo: ninguno tiene la estatura, tienen que tener la estatura que tengo yo para criticarme. Eso se pudo escuchar quienes estábamos cerca, porque ese es uno de los datos que pasó inadvertidos para las cámaras. Sí, pasó en varias oportunidades donde algunas gritos o algunos intercambios solo se podían captar estando en el recinto. También Manuel Adorni habló del crecimiento económico en este pasaje. En febrero de este año, la inflación mayorista mensual, que en diciembre del 2023 se ubicaba en el 54%, arrojó 0,97%, es decir, menos del 1%. Y recordemos que en mayo de 2025 fue directamente deflacionaria, con un menos 0,3%. Mi reconocimiento al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el enorme equipo que lo acompaña. Por supuesto, esto no quiere decir que el rezago monetario ya no tenga ningún impacto, ni que el ataque brutal y deliberado recibido el año pasado en el marco de las elecciones haya sido inocuo. El último dato de inflación, el de marzo, fue malo, no nos gustó y lo reconocemos. Pero es importante entender que a pesar de esta turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación, el Banco Central de la República Argentina sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable, sin necesidad de recurrir a una restricción en la compra de divisas que castiga a los ahorristas. Lejos quedó la Argentina del cepo, la volatilidad cambiaria y los 20 tipos de cambio. Repasaba ahí las políticas económicas y destacó también el ministro de Economía. Pasó con todos los ministerios y todos los funcionarios. Son pocos, en verdad, son 8 ministerios, así que pudo dedicarle en su hora y media de exposición un pasaje a cada uno, ¿no? Destacando sus políticas. Con la particularidad que en este caso, bueno, todos los protagonistas y los aludidos estaban presentes, estaban escuchando al orador. Suele pasar que el jefe de gabinete reivindica algunas carteras, claro. Algunos ministros están, otros no. En este caso estaban absolutamente todos. O las políticas, ¿no? Por ahí, más que el nombre del ministro. Con un Adorni devolviendo también gestos a los presentes, buscando también puntos de apoyo, porque vale la pena analizar un poco las gestualidades y la forma en la que ha sido pensada la presentación del jefe de gabinete. ¿Por qué digo esto? Porque suele pasarle, y pasa desde el informe número 1 hasta el 145, suele pasarle a todos los ministros coordinadores cuando llega el momento de su primera presentación. Es lo que le sucedió ayer a Manuel Adorni, y así ha sucedido desde que Eduardo Bauzá, como jefe de gabinete de Carlos Menem, dio el primer informe ante el Congreso de la Nación. Bueno, en ese contexto
implicó también un estreno de una discursividad, de una estrategia, de un método que quizá comenzó para quedarse, y es la utilización de los cuartos intermedios, de ordenar de otra manera al bloque propio para poder afrontar momentos en donde se combinan dos cuestiones, no solamente los interrogantes vinculados a la gestión, sino el peso ominoso de la coyuntura. En este caso, lo que ha implicado también el desafío comunicacional y político para el gobierno de respaldar a Manuel Adorni cuando ya están por cumplir 6 semanas del comienzo de un escenario turbulento originado a partir de errores no forzados del gabinete. Vamos a seguir repasando lo que decía Manuel Adorni en la jornada del día de ayer en el marco de la sesión informativa, en este caso sobre empresas públicas, YPF y Aerolíneas Argentinas. Hablando de solucionar conflictos iniciados por gobiernos anteriores, debimos afrontar el juicio por la expropiación de YPF. Fruto del trabajo de esta gestión, la República Argentina obtuvo un fallo favorable histórico en la justicia norteamericana, lo que nos permite ahorrarnos 18.000 millones de dólares. Para tomar dimensión del logro alcanzado, el fallo revertido fue el más grande contra un Estado soberano en la historia de los Estados Unidos, el segundo en la historia teniendo en cuenta todas las jurisdicciones y el quinto más grande de la historia si se tienen en cuenta los litigios contra privados. Mis felicitaciones a la Secretaría Legal y Técnica, liderada por María Ibarzábal, a la Procuración del Tesoro, con Sebastián Amerio a la cabeza, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, conducido por Pablo Quirno, al Ministro de Economía, bajo la dirección de Luis Toto Caputo, y a todo el equipo de gobierno que estuvo trabajando durante más de 2 años para hacer hecho esto realidad. Muchísimas gracias. Por primera vez, desde su reestatización en 2008, Aerolíneas Argentinas no recibió ningún peso del Estado. Hasta la llegada de este gobierno, la empresa le costó a los argentinos más de 8.000 millones de dólares en transferencias directas del Estado. Además, también por primera vez desde 2008, la compañía va a incorporar 18 nuevos aviones a su flota, utilizando exclusivamente fondos propios, es decir, sin recurrir a los recursos de los contribuyentes. Por su parte, Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, conocida como AISA, culminó el año pasado con superávit después de 17 años. La compañía pasó de un déficit de 1.050 millones de pesos en 2023 a un superávit neto de 237.000 millones de pesos en 2025. Por supuesto, ya no se compran más camionetas con sobreprecios ni se sponsorean eventos de intendentes amigos. Estamos repasando lo que dijo Manuel Adorni, el ministro coordinador, que estuvo ayer dando su primer informe como jefe de gabinete acá en la Cámara de Diputados, a partir además de más de 4.000 preguntas que le enviaron y que se sintetizaron en un informe con alrededor de 2.500 respuestas que se envió un rato antes de su presentación aquí en la Cámara. Vamos a un corte, el primero de este segmento, y volvemos, que tenemos todavía mucho más para compartir. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo
para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Continuamos aquí en Pasos Perdidos y decirles que no solamente fue un importante acá en la Cámara de Diputados con el informe del jefe de gabinete, sino que del otro lado de Pasos Perdidos, en el Senado, se comenzaron a discutir varios proyectos. Se empezó a discutir la ley de salud mental con funcionarios del Ministerio de Salud presentes defendiendo las modificaciones que impulsa el gobierno. Y también, Pablo, nos vas a contar de un proyecto que habíamos hablado hace algunas semanas ya aquí respecto de el pago a distintos fondos de inversión que reclaman, obviamente, son acreedores de la Argentina y que se está habilitando ese proceso, ¿no? Así es, porque obviamente no todo es Adorni en la agenda política nuestra. Y este es un tema muy sensible porque tiene que ver con los famosos holdouts o con aquellos fondos de inversión que tienen bonos soberanos argentinos pero que no entraron en los diferentes canjes y que por lo tanto siguen litigando contra la Argentina y son siempre obviamente una posibilidad de riesgo y la posibilidad de que se cobre vía judicial, que ahí digamos pueden entrar los embargos, pueden entrar digamos, el pago compulsivo, por ejemplo, con acciones de YPF, por ejemplo, con acciones de Aerolíneas Argentinas o de empresas o de otros activos que tengan que ver con el Estado Nacional. Ayer hubo dictamen en esto que estamos repasando, deuda en default, avanzó el dictamen, mejor dicho, en el Senado para alcanzar este acuerdo que ya viene trabajado desde Economía, es decir, no es que se lo ponen a discutir los legisladores, sino que es lo que está remitido por parte del Ejecutivo al Senado, y que tiene que ver justamente con cerrar todos los litigios que tiene la Argentina todavía pendientes desde el default de inicio de siglo. En la siguiente placa lo que vemos es que el gobierno está trabajando en un acuerdo que lo que implica es pagar 171 millones de dólares. Fundamentalmente se trata de dos fondos, acá los tengo anotados. Uno se llama Bainbridge por 67 millones y otro se llama Atesor Value por 104 millones. Ayer había varios de los senadores que estuvieron justamente, o mejor dicho, durante la mañana, estuvieron muchos de los senadores que por la tarde iban a estar firmando este dictamen, que ya queda listo después de que se cumpla una semana para que vaya al recinto en el Senado. Y que, bueno, de vuelta, tiene que ver con ir regularizando la situación de la Argentina. Lo impulsa Economía, lo impulsa obviamente Luis Caputo, y que tiene que ver obviamente con una serie de preocupaciones que tiene el ministro de Economía con la idea de poder volver a los mercados y seguir tomando deuda. Tomando deuda, roleando deuda, mejorando el perfil de la deuda. Digamos, esto es obviamente lo que explican las fuentes oficiales.
pero está claro que no quiere dejar ningún cabo suelto y no quiere que por alguna vía, alguna ventana. Tenemos el fallo de YPF reciente, que es bastante favorable a Argentina, o es favorable a Argentina, no bastante favorable, pero bueno, de todos modos, el ministro de Economía, que es un especialista en el tema finanzas, trata de cerrar todos los frentes que la Argentina tiene abierto. Esto tenía que ser, o tenía que suceder antes del 30 de abril. Por eso antes de hoy. Exactamente, por eso había bastante apuro. Finalmente lo que se decidió es extender ese plazo hasta el 31 de mayo. ¿Sí? Ahí se abrió una ventana de tiempo para que el Congreso pueda seguir trabajando en eso. Así que por lo pronto hay tiempo para que se junten los consensos. En el peronismo plantearon que no estaban en contra de negociar, es decir, con estos fondos, sí que había muchas dudas respecto de cómo se había negociado y cómo se había llegado a este acuerdo. Lo que me decían algunos senadores oficialistas es que se había reducido sustancialmente. Me pareció una cifra muy grande, digamos, bajar de 700 millones a 170, pero bueno, esto era por lo menos... Sí, y hay que ver a cuánto compraron los bonos, ¿no? Para ver también el margen de ganancia y la negociación de quienes intervienen en ese quita por parcial. Primero, que se hace, ¿no? Los bonos, después los intereses que hayan corrido en el medio y obviamente el fondo que está litigando no lo compró al precio que figura en el papelito. Claro. Sí, lo compra a más precio barato. de default. Sí, mucho más barato, porque son los del 2001, recordemos, el 2001. Exactamente, estamos hablando de del 25 años ya, especialmente del origen de esa deuda. Y ahí había un tema para poder extender los plazos, como bien decís, Pablo, y era que finalmente el Ejecutivo enviara el proyecto como para dar una señal de certidumbre y conseguir más tiempo y decir, bueno, el Ejecutivo envía el proyecto, ya hay una línea muy clara de intervención, falta el acuerdo del Congreso de la Nación, enviamos el proyecto, acá está, ingresó por acá, necesitamos más tiempo. Y tiene dictamen además, ¿no? Por eso ayer el dictamen, y seguramente en el debate, que es un debate que siempre que aparece en el Congreso, más allá que en general los oficialismos consiguen los votos para el pago, la habilitación del pago, de las deudas, hay interesantísimas discusiones sobre cómo se originan esas deudas, cuánto es la ganancia de esos fondos, porque son aquellos que no entraron en las renegociaciones que se habían planteado en el 2005, en el 2009, en el 2010. Sí, también creo que habían dos cerrojos, 2005 y 2010. Claro, que hubo también procesos para que si el 90%, el 95% estaba de acuerdo, todos se tuvieran que sumar a esa renegociación. Estos son los que quedaron por fuera y siguieron litigando. Y ahora, bueno, hay que ver esa diferencia. Va a ser interesante porque si entra en el Senado esto, está discutiéndose en el Senado, Mayans es como un fanático de la historia de la deuda, así que datos va a tirar. Sí, indudablemente la discusión respecto a la deuda, además tiene en el caso de 2001 uno de sus puntos más paradigmáticos, ¿no? Respecto al endeudamiento argentino, especialmente del último cuarto de siglo. La pregunta es también si en ese contexto hay posibilidades de que el oficialismo consiga los números suficientes, y parece que los tiene para poder cerrar rápidamente esto y dar una vuelta de página. Seguimos con las placas, Pablo, que tenemos más datos para entender bien por dónde va el proyecto. Sí, exactamente. Y dentro de todo esto que estamos contando, es interesante decir que el martes por la noche por la tarde-noche hubo una reunión en Economía, ¿sí? Encabezada por el propio ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que estaban varios de los senadores que representan este grupo de los 44, es decir, esta mayoría que conforma La Libertad Avanza, con aliados en el Senado. Ahí estaba, por ejemplo, Tereschi, estaba Vichy, estaba también Flavia Rollón, la senadora por Salta. Obviamente estaba Agustín Monteverde, que es el titular de la Comisión de Presupuesto, y estaba también Patricia Bullrich. Pero ahí lo que sí hubo fue algunos planteos por parte de los senadores, sobre todo provinciales, de, bueno, cumplan por favor con los compromisos que Economía ha asumido respecto de obras públicas y de algunas transferencias de partidas, que el Ministerio de Economía se viene comprometiendo y que viene siendo una queja recurrente de los gobernadores aliados, en este caso en boca de los senadores, ¿no? En boca de los representantes de las provincias ante el Senado. Bueno, ahí vemos también, ahí con las placas, sobre todo estaba Caputo, estaba Bullrich y estaban los aliados de las provincias reclamando. Tengo entendido que hubo una buena recepción por parte de los funcionarios de Economía para poder solucionar todos estos pedidos, para que haya ejecución de las partidas y celeridad en restablecer o mejorar esas deudas. Y básicamente
Avanzaron entonces ayer por la tarde con este dictamen que queda listo para que la Argentina cierre por lo menos este litigio con estos dos fondos que mencionaba yo recién por un monto de 170 millones, 171 millones de dólares y que tiene que ver obviamente con seguir trazando un camino, si se quiere, de cierta regularización y volver a los mercados. ¿No? Bien, buenísimo. Yo entiendo que en general hay una discusión permanente respecto a estos procesos de habilitar en definitiva al Ejecutivo para pagar o renegociar las deudas, que las provincias aportan los votos porque están además asociados a sus propios procesos de renegociación de las deudas, ¿no? Y la búsqueda de financiamiento, no solamente para obras que se puedan desarrollar, sino para gastos corrientes en un contexto de tanta compresión, ¿no? Bueno, es que ayer pasaron, bueno, varias cosas. Una la que nos viene contando Pablo Varela, la otra es la que venimos hilvanando respecto a la visita del ministro coordinador. ¿Por qué digo esto? Y porque hubo muchas miradas puestas en las provincias. De hecho, en la Cámara de Diputados, en la bandeja para los invitados especiales, el único ministro que se quedó desde el principio hasta el final fue Diego Santini. Sí. ¿No? Algunos lo consideraron ayer un garante, especialmente por esto que menciono, por el intercambio con algunos gobernadores que también en este contexto, y es uno de los temas que viene pesando mucho en el gobierno, es que muchos estaban esperando que finalmente sucediera el momento del artículo 101 para poder retomar varias de las negociaciones y empezar a encauzar algunas de las controversias que han quedado en un segundo plano con el gobierno enfocado en las controversias que rodean al jefe de gabinete. Uno de esos temas tiene que ver con las autorizaciones del gobierno nacional para el endeudamiento de las provincias en distintos casos, una señal que ya tenían. Otro de los temas, bueno, aparece con mucha recurrencia, no solamente el impacto del achicamiento del presupuesto en algunas áreas del gobierno nacional que tiene impacto federal, sino la demora en el cumplimiento de compromisos asumidos con distintos gobernadores. Así que en ese sentido, lo que sucedió en el Senado también lo podemos leer como el puntapié inicial casi en tiempo real de las negociaciones que se venían llevando a la espera de que finalmente el gobierno pudiera reenfocarse en la gestión y salir finalmente de esta larguísima espera para el 29A, ¿no? Para el primer informe de Manuel Adorni ante el Congreso de la Nación como jefe de gabinete. Y bueno, de eso estamos hablando, del informe de gestión de Manuel Adorni. Vamos a repasar un poco más de su presentación en la jornada del día de ayer aquí en la Cámara de Diputados. Para que el delito tenga consecuencias, el Ministerio de Justicia está trabajando en darle herramientas a los jueces para encarcelar a los delincuentes. Pero para que estas herramientas sean efectivas, es necesario que los juzgados funcionen en plena capacidad. El Poder Judicial registra un 34,13% de cargos de jueces vacantes. Esta es una situación crítica que genera una acumulación de expedientes y, como ha advertido la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, una parálisis de causas que afecta especialmente al norte del país y a Santa Fe, donde la lucha contra el narcotráfico no puede esperar. Frente a este escenario, la gestión del doctor Juan Bautista Maíquez ha tomado medidas concretas. En 45 días de gestión ya se han elevado al Senado de la Nación 103 pliegos con propuestas para designar jueces, fiscales, defensores y conjueces. La prioridad es normalizar los tribunales inferiores, que son los que tienen el contacto directo con la ciudadanía y garantizan el acceso real a la justicia. En Santa Fe, por ejemplo, ya se enviaron propuestas para cubrir 3 vacancias en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Y para agilizar los juicios, se implementó en 16 provincias el Código Procesal Penal Federal, también conocido como sistema acusatorio. De esta manera ya está vigente en el 65% del país y en el año 2027 lo estará en todo el territorio nacional. Con este nuevo sistema se lograron condenas en tiempo récord, cuando antes había juicios que demoraban años. También esperamos que en el futuro se aprueben las modificaciones pendientes al Código Penal, que el Gobierno
Nacional enviará a este Congreso para su tratamiento. Mis felicitaciones al ministro de Justicia, el doctor Juan Bautista Maíquez, y al exministro, el doctor Mariano Cunio Libarona, por trabajar para que haya igualdad ante la ley. Acá también hubo varios anuncios respecto a las modificaciones que quieren impulsar en la Cámara de Diputados. Por eso el informe del jefe de gabinete pareció más una apertura de sesiones que un informe, porque tuvo como etapas, ¿no? Una evaluación de lo que encontraron, un desarrollo de lo que hicieron y propuestas para el Poder Legislativo. Acá habló de eso, de la discusión sobre la justicia en los acuerdos con los jueces que está en el Senado y que avanza. Hoy hubo comisión, ayer hubo comisión, van a ir seguramente próximamente al recinto. Y también la implementación del código acusatorio a nivel federal, ¿no? Exactamente, sí. Hubo una parte, y quizás también con lo que implica los tiempos del prime time y también del rating, ¿no? El comienzo de la sesión informativa, podríamos decir que fue uno de los momentos en donde el jefe de gabinete dirigió su atención al auditorio, pero también a la opinión pública. Y eso lo podemos percibir en el transcurso de ese discurso. En la medida que iban pasando los minutos, esa atención se iba concentrando ya hacia el interior del recinto. Las horas siguientes, bueno, en gran parte quedaron hacia adentro del Palacio, no hacia afuera. Y ese es un dato muy importante, especialmente porque uno de los puntos disparadores, ordenadores de esto fue la decisión del oficialismo de aferrarse a la institucionalidad del artículo 101. Y el otro parece que tenía que ver con algunos gestos de la oposición también, que llamaron mucho la atención en el transcurso y en la comparación con las presentaciones anteriores, no solamente de jefe de gabinete, sino de los momentos como la última Asamblea Legislativa. Si comparamos la Asamblea Legislativa del 1 de marzo con esta comparación en términos organizativos y de calibre político, como tuvo esta presentación del jefe de gabinete, bueno, vemos notables diferencias que tienen que ver con la concentración también de la atención hacia adentro del Congreso, pero también hacia afuera en la conversación con la opinión pública. Claro, y nadie puede decir que se tiraron sillas, que se pudrió todo, sí, señoritos que ingleses. Terminó abruptamente. Sobrevoló como una especie de pacto de no agresión, ¿no? La idea, digo, de un pacto de muy sobre democráticos todos. No, y sobre todo pensando en la oposición, que me parece que incluso lo dijo Germán Martínez cuando cerró, ¿no? Evitamos las chicanas, ¿no? La idea... nosotros mencionamos a Francos en el inicio del programa. Franco se había levantado en una exposición en el Senado. Se fue enojada ofendido, enojado. La senadora López. Exactamente, con la senadora Fueguina, con López, porque lo había llamado mentiroso. Sí, porque ella le decía mentiroso por un dato y él le pidió que se retractara. No sucedió, ayer también se hubo retractó. un contrapunto con medios levantados de tono por la formalidad en que se dirigen los diputados. Por lo usted y Juliano decís. Con Pablo Juliano. Por ejemplo, pero ahí ¿no? intervino Bien. Martín Menem directamente. Sí, ahí funcionó como un pararrayos en el medio de esa situación. Y hay que decir que el oficialismo... Igual era raro porque, no sé cómo... Fue muy raro. Tampoco está obligado a poner la palabra usted en Bueno, el medio de tu alocución. Es que a mí me da la sensación de que fue uno de los movimientos defensivos del oficialismo en momentos en donde la atención estaba concentrada en algunas figuras de la oposición. Sí, me parece que Pablo Juliano era uno de los legisladores que concentraba atención en el oficialismo, casi en una dinámica futbolística, en donde si el jugador se acercaba al área del arco, bueno, tratar de cruzarlo de la mejor manera posible, y si no había mejor manera posible, bueno, de la única forma posible. Que no llegue a zona de gol. Exactamente. Directamente, ¿no? Exactamente. Vale la pena revisar en algunos momentos en donde hay un manejo de los tiempos en el pulso de la sesión de ayer. No solamente en esta sucesión de cuartos intermedios, ¿no? En donde casi en dinámica boxística, Adorqui tomaba un poquito de agua, revisaba un poco su exposición, tomaba un poco de aire y se levantaba como para... en el básquet, viste que puedes pedir el minuto pedía para minuto, interrumpir cada 2 segundos el partido. Y por otra parte, sí, el manejo de la atención del bloque oficialista con disciplina, concentrándose en algunos momentos que estaban claramente identificados como hitos de la sesión, en donde sí, evidentemente, hablaron esos protagonistas y fueron rápidamente cruzados. Vamos a seguir repasando algunos fragmentos de la exposición de Manuel Adorni, en este caso vinculados sobre la cuestión de los vouchers para los oficios.
Unos 900.000 ex beneficiarios del antiguo programa Potenciar Trabajo podrán optar por un sistema de vouchers destinado a la formación de oficios. Es un cambio estructural que reemplaza el esquema asistencial de la gestión anterior por uno orientado a la capacitación, a la inserción laboral y a la libertad de los ciudadanos. Cabe aclarar que, bajo el nuevo sistema, los beneficiarios deberán cumplir con un mínimo de asistencia y permanencia en los cursos. Si los abandonan, pierden el beneficio. Por supuesto, la cautelar judicial que intenta frenar esta medida será apelada. Para fortalecer esta política, el predio Garrigós, antes abandonado, transformado en un centro de formación laboral, donde se van a dictar algunas de las capacitaciones ya mencionadas. También este mes se sumaron capacitaciones virtuales. Y ahí el reconocimiento a cada ministro, en este caso a la ministra Petovelo, que también fue ovacionada por los diputados del oficialismo y por todos los invitados, ¿no? Más de 200 invitados que formaron parte de esta presentación. Sí, a Menem también en algún momento lo elogió. Sí. Digo, pues no solamente a los ministros o los que forman parte del Ejecutivo, digamos, sino también a Menem en algún Puso momento. en valor las leyes que se habían aprobado, Exactamente. ¿no? Hubo un guiño. Exactamente, hubo un guiño ahí. Bueno, fue un poco en lo que estamos desmenuzando, era el que estaba ahí. Una especie de árbitro, ¿no? Exactamente. En cuanto había alguien que trababa un poquito fuerte la pelota, Exactamente, y mostraba un poco la amarilla en algunos casos. Y aparte, además, han pasado Adorni y Menem, 36 horas prácticamente juntos. Recordemos que el día anterior el ministro estuvo en el recinto de la Cámara Baja, vino, estuvo, de todo, fue con el mayor de los hermetismos, pero Manuel Adorni miró la cancha, ¿no? Vino a hacer un reconocimiento del terreno. Hizo un reconocimiento del terreno. Eso bien. habla también de la planificación de la exposición del jefe de gabinete. Insisto, un tema que ha sido un desafío para todos los ministros coordinadores desde 1995. Muchos de ellos en su primera presentación también le echaron un ojo al recinto que los iba a recibir. Ese momento de silencio, con las bancas vacías, pensando que al día siguiente o días después iban a estar esos interlocutores mirándolos de distinta manera. Bueno, eso habla también de cómo fue recibido Adorni en la previa por Martín Menem, que estuvo con él en la Casa Rosada, que después vinieron aquí, después estuvo este primer simulacro reservado y al día siguiente, a las 8:40, ayer, Manuel Adorni nuevamente aquí, tempranito, junto con su equipo, con los preparativos y después el momento del arranque, 10:30. Sí, estaba pensando, metáforas de básquet, de fútbol, de boxeo, también podemos decir que fue una gran coreografía de baile, ¿no? Porque también. Un paso para acá, un paso para allá, todo Así como muy es. controlado. Pongámosle también un poco de esas metáforas. Pablito Varela, gracias por compartir con nosotros toda la información y este rato. Un placer, como siempre, todo jueves. Nos vamos rápidamente de la pausa y nos quedamos con Claudio Mardones para la hora que queda por delante. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Estamos aquí en Pasos Perdidos. Ahora ya vemos cómo se va el sol. Queda solamente en la copa de los árboles, en esta avenida importante de la ciudad de Buenos Aires. No sé si Avenida Belgrano. 9 de julio e Independencia. Exactamente. Esa es la Avenida Independencia y la que corta la 9 de julio. La esquina ahí donde está una muy importante cadena de estaciones de servicio y también una universidad privada. Exactamente. Importante. Una esquina muy transitada. Y vemos también ahí arriba el sol en los edificios, ¿no? Ya no queda casi nada. 2 horas de luz natural, hay que decir que nos quedan aproximadamente, hasta las 7 de la tarde. Ya, bueno... Bueno, nosotros nos vamos a las 6, así que una vamos a poder tomar. El cronómetro de la tarde de otoño porteño, sí, empieza a oscurecer mucho más temprano. Ay, sí, dentro de poco ya va a oscurecer a las 5 de la tarde. El último atardecer de abril, pero cuánto romanticismo, sí, obvio. Mañana, 1 de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras Internacional. Es uno de los días donde todo el mundo está como en sintonía, sobre todo reclamando los derechos de trabajo digno, ¿no? En contextos tan difíciles en Argentina y en todo el mundo, con una transformación también del mercado laboral, que todavía me parece que no están preparados los estados, no lo discuten, el avance del desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial y la robótica para el reemplazo de los trabajos de la manufactura también, y entonces, bueno, los problemas que van a aparecer en el mundo con el mercado laboral también, que va a quedar, muchos de nosotros vamos a quedar ahí fuera de lo que es justamente la dinámica del trabajo. Y parte de eso también fue lo que apareció en el debate en el día de ayer. No solo en las preguntas fueron también interesantes, obviamente apuntaron sobre casos específicos de lo que veníamos comentando respecto a la situación que tiene judicial que tiene al jefe de gabinete y al gobierno, ¿no? Porque también se habló de otras causas vinculadas con investigaciones judiciales, la causa de Andis, la causa también Libra, que fueron remitidas por los diferentes sectores de la oposición. Y el ministro jefe de gabinete, el ministro coordinador Manuel Adorni, también dio un pasaje de su discurso respecto de la política de desregulación, ¿no? Ahí nombrando a Federico Sturzenegger, que también estaba presente en la jornada del día de ayer y fue parte también del análisis del jefe de gabinete aquí en la presentación de su plan justamente de análisis de la gestión de gobierno. Por primera vez en la historia se creó un ministerio destinado a reducir el Estado en lugar de agigantarlo. Su último objetivo será el de dejar de existir. Frente a un Estado enmarañado por trabas y regulaciones sin sentido,
Solo en este segundo año de gestión se lograron modificar y derogar 15.144 artículos que cercenaban la libertad e impedían el progreso de los argentinos. Es decir, se modificaron o derogaron regulaciones a un ritmo de 17 por día. Los resultados ya se ven. Empresas que accedieron a maquinaria usada importada aumentaron su productividad hasta 300%, un tercio del costo. Gracias a la liberación del servicio de Internet satelital que permitió el ingreso de nuevas empresas, las antenas privadas pasaron de 0 a 700.000. Producto de esto, las operaciones mineras y energéticas ganaron eficiencia y el turismo se expandió. También hubo reclamo por parte de los diputados al jefe de gabinete por algunas preguntas que no fueron profundamente respondidas. Pasa habitualmente, piden la ampliación de la información y se comprometieron a enviarla sobre algunas obras, ¿no? Algunas obras que faltan y que hay compromiso. Y que vos contabas también que está en la negociación y la discusión que mantiene otro colega de Adorni, que es Santilli. Es que sí, lo que nos contaba Pablo Varela tiene una relevancia muy importante porque pocas veces el ministro de Economía, Luis Caputo, se sienta con representantes de las provincias o con gobernadores para encauzar algunas definiciones vinculadas a la negociación presupuestaria. No podemos perder de vista que ya en el Palacio de Hacienda dentro de poco va a empezar a correr la cuenta regresiva para la presentación del presupuesto 2027, 15 de septiembre de este año es el plazo, presupuesto 2027, presupuesto para un año electoral, y en ese contexto la línea de tiempo que separa el comienzo de mayo hasta septiembre también implica, bueno, un nuevo ejercicio en la relación del gobierno nacional con las provincias, especialmente en este momento, porque venimos de otro escenario que fue la negociación durante diciembre del presupuesto 2026, primer plan de cuentas nacionales aprobado por el Congreso de la Nación para la administración del presidente Javier Milei. Bueno, de aquel momento hasta ahora han pasado 6 meses. Hay un momento quizás de revisión, pero también de reedición de algunos reclamos provinciales. Y también ha pasado en ese contexto el debate del presupuesto luego de un triunfo electoral del gobierno que fue ratificado en varios pasajes del discurso de ayer de Manuel Adorni, tanto con el informe primero como con las respuestas de las preguntas de los diputados, que ratificó obviamente ese paso importante que dio el oficialismo en consolidarse como primera minoría en diputados, como una minoría muy importante articulando con otros espacios en la Cámara de Senadores, y también el debate por la reforma laboral, que tuvo los votos y el acompañamiento de sectores opositores que están dentro del peronismo y opositores que están en ese espacio más de centro que articulan permanentemente, ¿no?, con el Ejecutivo Nacional. Y el desafío que viene para adelante con la ley electoral, que es una incógnita. Por ejemplo, la exploración que viene ahora es finalmente cuáles van a ser los votos que logre conseguir el oficialismo para este nuevo paquete de reforma electoral. No solamente el paquete de reforma electoral, hay que ver con cuántos votos cuenta el oficialismo para todos los proyectos en las dos cámaras. ¿Por qué? Porque este escenario, y acá viene también la centralidad de la presentación del jefe de gabinete Manuel Adorni, este escenario también tiene que ver con un contraste con el clima de extraordinarias. Vos lo mencionabas, Amanda. Durante febrero el oficialismo consiguió la sanción de la reforma laboral. Ley 27.802 que está transitando su segunda semana de vigencia en medio de una controversia en la justicia que va a continuar, pero con una decisión muy importante que tiene un impacto directo en esto que venimos contando. Hace un ratito, bueno, estaba transcurriendo el punto central del acto organizado por la Confederación General del Trabajo aquí en el centro porteño, pero en un escenario en donde finalmente hubo una decisión judicial que ratificó que el fuero contencioso administrativo va a definir sobre el futuro de las apelaciones presentadas por esta Confederación General del Trabajo respecto a la vigencia de la ley 27.802 y luego de otro paso muy importante, que fue la reversión del fallo de primera instancia del
juez Raúl Ojeda, que había suspendido 80 artículos de esta ley de reforma laboral. Bueno, ese efecto suspensivo fue frenado en segunda instancia y la otra pieza que faltaba era que finalmente se resolviera esta controversia de competencias entre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y el Fuero Contencioso Administrativo. En ese contexto, desde que fue revertido el fallo del juez Ojeda de primera instancia, bueno, el gobierno ha sumado 2 victorias judiciales en este contexto y en vísperas de este 1 de mayo. Vamos a repasar lo que decía Manuel Adorni respecto a la reforma electoral y sobre todo el capítulo que tiene que ver con boleta única de papel, otro de los logros que justamente ponderó el jefe de gabinete. En las últimas elecciones legislativas a nivel nacional hemos implementado con éxito la boleta única papel. Esto implica el fin de la boleta sábana, el fin del clientelismo a cambio de un voto, el fin de las especulaciones en los resultados electorales. Esperamos que la mayoría de las provincias que aún no lo han hecho también adopten la boleta única en sus elecciones locales. Hay un reclamo a las provincias y la articulación con este modelo que está principalmente en 3 distritos. Bueno, en 4 en verdad, ¿no? Porque la Ciudad de Buenos Aires también la tiene electrónica, la de Salta es electrónica. Y después está en Córdoba y en Santa Fe. Y en Mendoza. Y en Mendoza, que es la de papel también, ¿no? Exactamente, totalmente. Y ahí, bueno, una forma también de apelar, una forma de apelación del ministro coordinador para federalizar la boleta única de papel y terminar con las elecciones concurrentes, porque al menos así como está planteada la estructura jurídica electoral argentina, al menos con la foto de hoy, bueno, boleta única de papel para elecciones nacionales sin el tilde de lista completa, conviviendo con los mecanismos electorales de cada una de las provincias, con lo que implica también saber si el año que viene, año electoral determinante, habrá no solamente elecciones concurrentes, sino desdobladas, que ese es el otro punto también. No perdamos de vista que uno de los objetivos del Poder Ejecutivo en materia del debate electoral que se viene no solamente tiene que ver con la eliminación o la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sino también evitar el desdoblamiento de las elecciones provinciales de las elecciones nacionales. Un camino que todavía asoma muy escarpado en esto que veníamos contando, una relación con los gobernadores que tiene varios capítulos en donde el gobierno recién está recorriendo los primeros y que tienen que ver con el orden presupuestario. Sí, claro, porque parte de las modificaciones incluyen además la modificación de los aportes del Estado de los partidos políticos para la capacitación y también para el funcionamiento de los mismos. Establece nuevos pisos para poder ingresar a las otras instancias y a los años siguientes en el proceso electoral. Una modificación muy importante que afecta la vida dinámica de los partidos políticos y que hace justamente que el Estado se vaya desentendiendo más de ese proceso. Pero Adorni también habló de economía, sin duda hubo varios pasajes con respecto a la economía y ponderó el crecimiento económico a partir de los números que maneja el propio Poder Ejecutivo. Hoy, frente a una Europa sin crecimiento y un mundo con altísima incertidumbre por la guerra en Medio Oriente, Argentina es el país que más crece en América y acumula 10,1% de crecimiento económico desde el comienzo de la gestión. En el 4º trimestre del año pasado, el Producto Bruto Interno se incrementó 0,6%, medido de forma desestacionalizada respecto del trimestre previo, y 2,1% en relación al mismo trimestre de 2024. Son datos, no percepciones. Este crecimiento se ve reflejado en las cifras récord que alcanzaron los principales sectores de la economía. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron su mayor nivel en 10 años y se estima que la cosecha agrícola de este año supera la del año pasado en un 18,8%. Lo mismo ocurre con las exportaciones energéticas y mineras, que están en niveles históricos. En 2025, nuestro país alcanzó el número más alto de producción de hidrocarburos desde el año 1998 y la balanza positiva de energía y minería fue de 12.000 millones de dólares. Argentina hoy va camino a ser un país normal, un país con una economía ordenada, sólida y en crecimiento.
un país próspero que recorre de nuevo el rumbo del progreso del que se había apartado durante largos años. Hoy los argentinos hicimos los deberes y vivimos con la certeza de que el futuro será mejor que el pasado. Tenemos precios de referencia y un tipo de cambio estable, acceso al crédito y al préstamo hipotecario, que le permitió a muchos argentinos acceder a su vivienda gracias al éxito de la estabilidad. Ponderó mucho también la estabilidad económica, la baja de la inflación, y Manuel Adorni en alguno de los momentos en que leyó las respuestas de los diputados también dejó en claro justamente que las promesas de campaña se estaban cumpliendo, ¿no? Se planteó un gobierno reformista y las reformas se están llevando adelante. Ahora un ratito vamos a repasar algunos de los logros que también enumeró del gobierno, pero bueno, como decías, Claudio, llegó Manuel Adorni con 2 fallos favorables de la justicia respecto a una de las leyes más importantes que impulsó, que es la ley de reforma laboral, y además la posibilidad de con minorías realmente exiguas, pequeñas, lograr aprobaciones de leyes muy importantes como la ley bases, como el presupuesto, como también otras iniciativas que se impusieron el año pasado y el anterior. Exactamente, por eso la expectativa de la inflexión que implicaba en términos políticos para el oficialismo la presentación del artículo 101, que es lo que finalmente se concretó ayer. ¿Por qué insisto esto? Porque el oficialismo va a intentar dar una vuelta de página a partir de todo lo que ha sucedido en torno al jefe de gabinete de Manuel Adorni y retomar el impulso que había quedado del periodo de extraordinarias. Resta saber cuál es la forma y los métodos de negociación que va a impulsar el oficialismo para conseguir los votos que faltan, y si de esa manera en los próximos 15 días, bueno, va a aparecer en la agenda la posibilidad de una nueva sesión y la puesta a prueba de estas negociaciones sobre los puntos más importantes. Se había planteado que por ahí el 5 había sesión diputados en el Senado, porque ambas cámaras tienen proyectos de ley ya dictaminados y también otros proyectos que en la Cámara de Diputados tienen que ver principalmente con acuerdos internacionales que se han ratificado. En el Senado de la Nación, pliegos de jueces y fiscales que hoy también se les dio acuerdo para poder ser tratados, y son como un centenar de pliegos de jueces, fiscales y defensores para el fuero federal. Entonces hay ahí toda una cantidad de proyectos que ya están con posibilidad de ser debatidos, discutidos, algunos con votos y otros por ahí con menos votos, pero con la capacidad de que la negociación se pueda, en definitiva, en las próximas semanas, después de este feriado del Día de los Trabajadores, arrancar con los preparativos de sesión en ambas cámaras. Había que pasar sin duda la sesión de ayer informativa, que como decía Claudio hace un rato, se generó una expectativa muy grande alrededor de la visita de Manuel Adorni en el contexto de investigación judicial que viene atravesando, y finalmente se concretó, bueno, en otro registro, en un registro totalmente desarticulado de intervenciones y de confrontaciones que pudieran tensionar las relaciones también dentro del Congreso y generar mayores tensiones también puertas afuera del Congreso de la Nación con los inversores, con el resto de la vida política, económica, que también lee y escucha los mensajes que se desarrollan dentro del Congreso Nacional. Habló de esto, de el desarrollo y el crecimiento económico y también de los logros del Gobierno Nacional en este, bueno, tiempo que lleva Manuel Adorni de jefe de gabinete, pero defendiendo estos 2 años ya y medio de gestión de Javier Milei. Hoy hay libertad para manejar tus ahorros como prefieras, desde comprar moneda extranjera sin cepos ni restricciones ridículas hasta cambiar el auto. Tenemos la libertad para que cada argentino maneje su empresa, su emprendimiento o su pyme con la tranquilidad de que los precios de los insumos no van a cambiar cada semana ni que un juicio laboral les va a tirar a la empresa abajo. Se terminó el país del cortoplacismo y de la inflación galopante, donde la incertidumbre era tal que los proveedores mandaban presupuestos que duraban apenas un día. Tenemos libertad para que los consumidores argentinos accedan a productos importados de mejor calidad y mejor precio. Y también tenemos más libertades para las industrias que exportan. Lo más importante de todo es que, a diferencia de otras épocas,
Este crecimiento es sostenible en el tiempo. Por primera vez en décadas, los argentinos tenemos un presidente que cumple con su palabra. El presidente de la Nación ganó las elecciones prometiendo un ajuste y lo hizo. Prometió bajar la inflación y lo hizo. Prometió poner orden en las calles y lo hizo. Honramos nuestro contrato electoral y planeamos seguir haciéndolo. Podríamos decir que ese fueron los momentos de pico más alto, de énfasis en la presentación del jefe de gabinete, que como decíamos fue bastante contenida y controlada, porque, bueno, justamente ponía en valor los logros que caracterizan desde el Ejecutivo Nacional. Bueno, había un objetivo que fue cumplido y fue la reafirmación de algunas de las definiciones más importantes de la administración libertaria. Y este otro punto que tiene que ver con la reivindicación electoral, que en el gobierno consideran como uno de sus principales capitales políticos. Y en este caso también implica un mensaje que tiene que ver con lo que nosotros estábamos hablando, Amanda. La reafirmación de la capitalización electoral obtenida en las elecciones de octubre, con un jefe de gabinete que asumió el cargo en noviembre del año pasado. Y que en ese contexto, bueno, la expectativa para su presentación en alguna de las dos cámaras del Congreso estaba originalmente pensada para continuar con el impulso que se plasmó en las dos cámaras del Congreso durante el periodo de extraordinarias. Acá es donde también hay una centralidad muy importante de lo sucedido ayer, porque fue el propio Manuel Adorni el que ayer intentó darle una vuelta de página a una etapa muy compleja del gobierno que él también protagonizó cuando comenzó toda esta situación. Vamos a ir repasando también algunos de los comentarios que hicieron los diputados, en este caso de la oposición, que escucharon la presentación del jefe de gabinete. Se trata de Juan Bruje, él es diputado por la provincia de Córdoba. Bueno, primero una normalidad institucional, porque cuando viene el jefe de gabinete de ministros, que es obligación de venir a dar información, según lo dice la Constitución, no está acompañado por todo el gabinete de ministros, ni por el presidente de la Nación, ¿no? O sea, de todas las veces que me ha tocado participar en este tipo de sesiones, es la primera vez, y yo creo que en la historia, la primera vez de que se creó la jefatura de gabinete de ministros con la reforma del 94, que el presidente de la Nación venga a acompañar, ¿no? Esto se pareció más a una apertura del año legislativo que a un informe que tiene que dar el jefe de gabinete de ministros. Eso por un lado. Por el otro, muy pobre las contestaciones por escrito que llegaron, lo cual nos dejan con sabor a poco en lo que respecta a poder repreguntar, la limitación del tiempo para preguntar, nosotros, te imaginas, somos un bloque de 22 diputados nacionales y tenemos solo 20 minutos para poder hacer preguntas, o sea que prácticamente, y dentro de nuestro bloque están 4 diputados que son los que han presentado denuncias importantes y que han hecho investigaciones, que son los que se van a tener que encargar de hablar, pero el resto de los diputados no podemos, o sea, una restricción de todo tipo, una debilidad política evidenciada y que lleva a esta puesta en escena que se hizo, ¿no? Un libreto que se le han escrito a Adorni como tal, y en lo que respecta a sus apreciaciones personales, que de público de conocimiento, será la justicia, y comete una equivocación grave cuando él dice que el Congreso, que el Poder Ejecutivo no puede tener intromisión en el Poder Judicial, que eso es cierto, lo dice la Constitución, pero cuando habla del Congreso de la Nación dice el Congreso tampoco puede venir a interpelarme ni nada, y lo dice expresamente la Constitución Nacional, que todos los ministros y el jefe de gabinete de ministros expresamente está sometido al control nuestro. A tal punto está sometido al control que nosotros podemos hacer lo que se llama el voto de censura e incluso hasta removerlo con la mayoría absoluta, o sea, no necesita juicio político, sino con una mayoría absoluta el Congreso lo podría estar removiendo. Así que en eso también un desconocimiento grave de lo que es la Constitución. Bueno, es la costumbre del gobierno de Milei, que la Constitución existe solamente para el preámbulo, pero el resto no lo aplica. Voces críticas en este caso respecto a la intervención del jefe de gabinete. Nos vamos a la pausa, pero también adelantarles que después, en el último bloque, vamos a hablar de lo que fue el final de la sesión, la discusión entre Manuel Adorni y el presidente del bloque de la oposición de Unión por la Patria, Germán Martínez, sobre la definición, la posibilidad o, bueno, la enunciación de lo que decía Bruje recién también de la moción de censura. Pausa y volvemos en instantes.
conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación,
lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Último bloque aquí en Pasos Perdidos. Todavía nos queda repasar varios fragmentos de la presentación del jefe de gabinete. Hablábamos del contrapunto que se armó con Germán Martínez sobre... El guante del final. Sí, la amenaza, la advertencia, la puesta en común de los artículos de la Constitución. Exactamente, el cruce. La clase de derecho constitucional. Exactamente, contrapunto de dos artículos. Contrapunto de dos artículos. Por una parte, lo que veníamos repasando, un Germán Martínez que remarcó y dijo, bueno, esto ha transcurrido en el marco de un escenario de mutuo respeto, en donde hubo cruces pero no tan fuertes. Apostaron a la continuidad y al desarrollo normal de una sesión informativa en la Cámara de Diputados para cumplir con el artículo 101 de la Constitución, pero hay que recordar, el artículo 101 no solamente tiene la obligación para el jefe de gabinete de asistir ante una de las dos cámaras del Congreso una vez por mes para brindar informes sobre la gestión. Bueno, la Constitución y su reforma del año 94 crea también al jefe de gabinete y ata su futuro a una decisión del Congreso en situaciones complejas. ¿Por qué? Porque el artículo 101 incluye la moción de censura. Moción de censura que implica una particularidad muy especial, muy interesante para quienes siguen todo el tema constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución abre la puerta a través del artículo 101 de echar al jefe de gabinete. Claro, porque lo que hay que decir es que la figura del jefe de gabinete es el que administra formalmente el que tiene el la firma Estado. Y el que tiene la firma. Exacto, entonces esa relación con el Ejecutivo y el Legislativo no está votado por el pueblo como el presidente, como el titular del Ejecutivo, sino que es un funcionario que respalda, que acompaña. De hecho, en su momento, la fantasía en aquel entonces del radicalismo de Alfonsín era que el jefe de gabinete fuera de otro partido, ¿no? Exactamente, Acordate, allá por el 94. La idea del primer ministro. Claro, eso que nunca pasa. se pudo comprobar. Pero es que es muy interesante porque en la síntesis del texto final del artículo 101 y la creación de la jefatura de gabinete, bueno, encierra uno de los puntos más importantes de la discusión del Pacto de Olivos, ¿no? Del pacto entre el entonces presidente Raúl Alfonsín y Carlos Menem
Menem ya electo presidente de la Nación, en lo que implicó, bueno, un acuerdo político que tenía distintas etapas, distintos aspectos, y que uno de sus puntos principales tenía que ver con lo que se concretó luego, especialmente durante ya transitando el final del primer mandato de Carlos Menem, y era la reforma de la Constitución de 1853, una carta magna que, hay que decirlo, fue suspendida en varias oportunidades por distintas dictaduras, tuvo una reforma muy importante en 1949 que después fue derogada por otra dictadura, la autodenominada Revolución Libertadora de 1955, y lo cierto es que en 1994 avanzó una reforma muy importante sobre el texto constitucional de 1853 y sintetizó este punto: la figura de ese ministro coordinador que tanto le gustaba a Raúl Alfonsín, que tuvo una devolución de parte de Carlos Menem en un rediseño de esa figura hasta crear al jefe de gabinete. Y ahí es donde está la naturaleza de este contrapunto que se dio ayer. Porque Germán Martínez en un momento advirtió de que seguía en pie el interés de citarlo al jefe de gabinete en el marco de lo que establece el artículo 101 y obviamente con la espada de Damocles sobrevolando sobre la posibilidad de afrontar una moción de censura o no. Sí, además dijo, después Adorni levantó el guante y dijo: nunca hubo un jefe de gabinete que fue desplazado, sería histórico. La moción de censura tampoco se aplicó, aunque bueno, se lo citó para interpelar a Guillermo Franco, que tampoco es ordinario que se cite en esas condiciones a un jefe de gabinete. Pero ahí hay un tema muy interesante también, otra vez vinculado con este artículo 101, porque Manuel Adorni tomó el guante, pero con su interpretación constitucional, diciendo, bueno, la verdad, nunca se ha utilizado el artículo 101 en la materia de la moción de censura. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a venir en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional, que es el que le permite, dentro de todos los artículos relacionados a las potestades del Congreso Nacional, el artículo 71 no habla de interpelación, pero sí dice que puede citar a alguno de los miembros del Gabinete Nacional a brindar explicaciones. Es decir, que de alguna manera, y por fuera de los contrapuntos y de las interpretaciones constitucionales, la oposición le advirtió a Manuel Adorni que ganas no le faltan de citarlo en el marco de una moción de censura. Y Manuel Adorni contestó que de ninguna manera en el marco del artículo 101, pero podría venir si es convocado en el marco del artículo 71, es decir, brindar explicaciones sobre algún tema en especial. El tema que reunió la mayor cantidad de controversias y incógnitas tiene que ver precisamente con los viajes del jefe de gabinete y la serie de cuestiones que mencionó en el comienzo de su alocución, defendiéndose y anticipando que buena parte de sus explicaciones las dará ante la justicia. Bueno, justamente cosas que van apareciendo en la sesión informativa, no solo el contenido del discurso del jefe de gabinete, las repercusiones que han tenido, sino estos contrapuntos, ¿no? Como fue todo tan ordenado, hay que encontrar algunos espacios, algunos momentos donde se puso la discusión un poco más a flor de piel. Y le preguntamos a Eduardo Falcone, diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo, su opinión respecto a la participación y presencia del ministro coordinador. Bueno, sacando el show y la pimienta de las gradas y la hinchada, la verdad me pareció, en cierto modo, un poco pobre la presentación del jefe de gabinete de ministros. Obviamente hizo un recuento de las cuestiones positivas del gobierno que nadie discute, pero no hizo ningún comentario sobre los aspectos negativos que tiene la política económica, sobre todo por la competencia, la apertura y la competencia con China, que vos calculás que estamos abriendo la economía con un dólar retrasado y no pueden competir con China, ni Alemania, ni Estados Unidos, y estos pretenden que una pyme de Bursaco, del Gran Rosario, compita con China, una cosa que es imposible. Y por otro lado, me parece que dedicó mucho tiempo a la descripción de la herencia recibida, que fue un desastre, obviamente, pero ya es el tercer jefe de gabinete, o la tercera exposición de un jefe de gabinete que nos viene a explicar al Congreso algo que sabemos todos. Así que me parece que hubiera sido más positivo, productivo, que hiciera algún anuncio sobre cómo ayudar a las pymes a reconvertirse o a las empresas que están hoy perdiendo, en el sentido, hay sectores como la construcción, la industria,
que están retrocediendo, hay otros sectores como la minería, el petróleo que están creciendo, pero en términos de empleo son poner el 15% del PBI y los sectores que están retrocediendo son el 50%. Así que me hubiera gustado que hubiera hecho algún anuncio y bueno, le voy a preguntar sobre eso. Fue con el diputado que es aliado del gobierno nacional, que fue parte, que ingresó de hecho como representante de La Libertad Avanza, y junto con el diputado Oscar Sago. Oscar Sago, me había olvidado. Oscar Sago. Tienen un bloque y discuten. Bueno, también está Pagano, ¿no? En el bloque. El bloque coherencia, es el tema, exactamente. Que van integrándose, que tenían expectativas. Hizo preguntas Falcone, de hecho, dentro de la primera ronda, que eran los bloques minoritarios, donde, bueno, reclamó también sobre obras públicas. Y sobre ese tema también habló Manuel Adorni. Vamos a repasar algo de lo que dijo en el discurso, algunas de las contestaciones que también resultaron a los interrogantes que habían enviado antes varios diputados. Con respecto a las obras de infraestructura, se avanzó en la concesión de rutas al sector privado para terminar con 30 años de corrupción en la obra pública que llevó a la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a estar presa por la causa vialidad. Antes la obra pública era una excusa para que la política se enriqueciera a costa de los argentinos. Ahora las obras de infraestructura se orientan a generar más productividad porque las hace el sector privado. Ya se adjudicaron a empresas privadas la operación de 741 kilómetros de rutas nacionales, entre ellas la ruta del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. Se realizó la apertura de la oferta económica para la licitación de la segunda etapa A, que comprende tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 y de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Richeri y Jorge Newbery. Y se realizó el llamado a licitación de la segunda etapa B y de la tercera etapa. En junio tendremos más de 9.000 kilómetros de rutas concesionadas en todo el país. El 20% de la traza nacional por donde circula el 80% del tránsito de Argentina. Tras 4 años de parálisis por el dominio estatal, la hidrovía Paraguay-Paraná se está concesionando al sector privado. A finales de febrero se conocieron las ofertas por la licitación pública internacional de la vía navegable troncal, por donde circula el 80% del comercio exterior argentino. Se presentaron 3 oferentes de capitales 100% privados dispuestos a realizar una inversión superior a los 10.000 millones de dólares. En materia ferroviaria, el ministro de Economía realizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para comprar 43 trenes de pasajeros destinados a las líneas ferroviarias del área metropolitana de Buenos Aires, conocida como AMBA. En total se van a incorporar 150 nuevos vagones de pasajeros. En materia energética, se completó más del 50% del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur con financiamiento privado. Esto se logró con un crédito de 5 bancos internacionales por 2.000 millones de dólares, el mayor préstamo de infraestructura privada de la historia argentina. La obra permitirá unir Vaca Muerta con el mar argentino y es una de las más importantes en cuanto a infraestructura energética. Por primera vez en la historia argentina se implementó el régimen de incentivo a las grandes inversiones, más conocido como RIGI. Los 13 proyectos ya aprobados generarán trabajo e inversiones por 28.000 millones de dólares en los próximos años. Parte de la presentación de Manuel Adorni, como venimos repasando, y tenemos algo más, sobre todo vinculado a ponderar los proyectos que enviaron desde el Poder Ejecutivo aquí a la Cámara de Diputados y al Senado. De esta manera se refirió Manuel Adorni a todos esos proyectos que se convirtieron en ley. Lo mejor de todo, es que aún nos queda muchísimo por hacer. Tan solo este año vamos a enviar decenas de proyectos para seguir avanzando en el camino de la reforma. Proyectos para fortalecer los derechos de propiedad, continuar abriendo el comercio, seguir achicando el Estado, seguir bajando impuestos y seguir desregulando la economía. Argentina siempre tuvo todos los recursos para crecer.
Hoy, por primera vez en mucho tiempo, también tenemos las condiciones para hacerlo. No desperdiciemos esta oportunidad única. Manuel Adorni, dando cuenta también de este proceso, también le puso énfasis, me parece, en ese pasaje donde destacó todo lo que se va a poner en juego en los próximos meses, en los próximos días, para conocer las iniciativas del Ejecutivo Nacional. Vamos a seguir viendo más repercusiones por la presentación de Adorni, en este caso de la diputada María Gabriela Flores. Bueno, la exposición de Manuel Adorni me pareció que va en sintonía con lo que viene comunicando el gobierno de Javier Milei, y es todos los logros, ¿no? Todo lo que se está haciendo, todo lo que se sueña con hacer, lo que venimos cambiando, lo que venimos modificando, de dónde venimos, dónde estamos parados ahora y hasta dónde vamos. Así que estoy muy conforme, muy contenta con todos los datos, muy contenta con la gestión del gobierno del presidente Milei. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, no solo tiene el apoyo del presidente y de todo el gabinete, sino de todo el bloque de diputados. Nosotros estamos muy detrás del apoyo a la gestión de Manuel Adorni, a todo lo que dijo. Incluso me parece que se han abusado de su vida privada, de meterse con circunstancias que no correspondía que se trate, y creo que hoy fue impecable la exposición de él, donde dio detalles de su vida que creo que son innecesarios, pero estoy muy conforme. La repercusión también por parte del oficialismo, que fue recogiendo parte de lo que dijo el ministro coordinador y, bueno, dando su perspectiva, su opinión. Pero, Claudio, no solamente de Adorni vive este congreso, ya ha sido una muy importante, obvio, visita a la Cámara de Diputados. Se va a repetir seguramente en los próximos meses, pero también los diputados presentan proyectos, ¿o no? Exactamente. Bueno, hemos contado que durante este último tiempo una de las incógnitas tiene que ver con el ritmo y el contenido de este periodo 144 de sesiones ordinarias, y esta última semana han seguido ingresando distintos proyectos, tanto del oficialismo como de la oposición, y que en algunos casos también nos permiten aportar algunas pinceladas del cuadro de situación general del debate dentro de la Cámara de Diputados. Hoy nos vamos a concentrar. Se ha hablado mucho sobre la situación en discapacidad. Hoy vamos a concentrarnos en un proyecto presentado específicamente para la inclusión laboral de personas en discapacidad, pero vinculado con una definición y una acción específica de la responsabilidad social empresaria. Con una particularidad muy especial, porque vos me podrías decir, Amanda, bueno, pero esta iniciativa ha sido presentada por quienes hacen desde hace varios años hincapié en la responsabilidad social empresaria, quizás el PRO, también la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica. No, en este caso nos encontramos con un proyecto impulsado por integrantes de Unión por la Patria, y que hay una particularidad: ninguno proviene ni de la ciudad de Buenos Aires ni de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando en su mayoría de diputados que juraron hace poquito, el 10 de diciembre. Los dos principales autores vienen del peronismo de San Juan. Me refiero especialmente a Cristian Andino y Jorge Chica, acompañados por diputados de Unión por la Patria, de Tierra del Fuego, de Neuquén y de La Rioja. Vamos a repasar brevemente, porque esto se enmarca en un contexto en donde hay toda una discusión en torno al cumplimiento de la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, toda una controversia entre el gobierno nacional y especialmente los prestadores y las familias de personas con discapacidad, una situación de controversia que ha entrado en otra etapa desde que el gobierno decidió enviar un nuevo proyecto para penalizar el presunto fraude en las pensiones de discapacidad. Es decir, que de una manera u otra el debate en torno al futuro de las personas con discapacidad volverá a tener centralidad en la Cámara de Diputados este año. No solamente por la iniciativa del gobierno en el marco de la controversia que mantiene respecto al cumplimiento de la ley anterior de emergencia, que fue ratificada por el Congreso, vetada, y que ha llegado a una instancia de controversia judicial en donde el gobierno, bueno, espera que finalmente sea la Corte la que tenga la última palabra sobre este punto. Bueno, desde la oposición han buscado otro aspecto
contexto para abordar la problemática de la discapacidad con uno de los temas menos abordados en este momento. Menos abordado por la gravedad del debate en torno al rol del Estado con las personas de discapacidad. Pero otro gran tema tiene que ver con el desempleo para las personas en discapacidad. Un tema que desgraciadamente ha pasado a un segundo plano a partir de las otras controversias que han puesto en duda la habitual normalidad de la vida cotidiana de las personas en discapacidad. Así que, hecho este breve repaso del contexto en el que es presentado este proyecto que ingresó esta semana a la mesa de entradas de la Cámara Baja, vamos a desmenuzar velozmente cuáles son los principales puntos. Lo decíamos, su objetivo primordial es, en primer lugar, promover la inclusión efectiva de las personas con discapacidad, generar un ámbito socioproductivo acorde, pero especialmente generar una serie de beneficios para que las empresas que tienen programas de responsabilidad social empresaria reciban una serie de incentivos para llevarlo adelante. Todo un tema, porque esto también implica un apelativo para la actividad privada y ahí hay un punto de contacto con la actividad privada que tiene que ver con otro punto en este proyecto y que tiene que ver con la definición del alcance de la responsabilidad social empresaria, para muchos considerado a veces un concepto abstracto. Bueno, en este proyecto impulsado por Diputados de Unión por la Patria se busca también plasmar una definición. ¿Qué es para estos autores la responsabilidad social empresaria? Bueno, principalmente una serie de prácticas y estrategias vinculadas a la actividad productiva, pero para poder generar valor adicional y agregado, especialmente en prácticas vinculadas al ámbito sociocultural y también en materia de responsabilidad social cuando hay una intervención directa de la empresa en determinados territorios. Esa es la definición que pone a prueba este proyecto de ley para poder avanzar con el otro punto. Y es lo que vamos a ver en la siguiente placa. Decíamos que hay una obligación y la obligación que plantea este proyecto, por sobre todas las cosas, es incorporar al mercado de trabajo, garantizar la inclusión de personas con discapacidad. Hay un punto crítico, que son los mínimos básicos que plantea este proyecto. Vamos a verlos para evitar de que estas definiciones sean solamente declaraciones de buenos principios, sino que lo que busca este proyecto es tratar de garantizar una efectividad respecto al objetivo planteado. Lo vemos en la siguiente placa. Los mínimos básicos que busca garantizar este proyecto, en primer lugar, habla de una incorporación progresiva en la planta de personal de las empresas con programas de responsabilidad social empresaria de personas con discapacidad. Contratar proveedores que también emplean a personas con discapacidad, no solamente como proveedores, sino también como prestadores de servicios. Y a eso se le suma otro elemento, promover el financiamiento de emprendimientos productivos para incrementar la cadena de valor en donde participan personas empleadas que tienen algún nivel de discapacidad. Otro de los puntos, el fortalecimiento de programas comunitarios. Y ahí hay un tema muy poco abordado y que tiene que ver con el peso de las grandes empresas, que en muchos casos tienen programas de responsabilidad social empresaria, pero no intervienen en el territorio en donde están asentadas. Es decir, que este proyecto también se enfoca sobre esta posibilidad y además en ese plano no lo deja solamente como una posibilidad, sino lo plantea como una obligación de cumplimiento legal. Vamos rápidamente a la siguiente placa para ver rápidamente otro de los puntos que plantea como uno de los requisitos que consideran centrales para el cumplimiento de esta ley, y tiene que ver con los protocolos de trabajo en el ámbito laboral. Otro de los temas muy poco abordados para las personas con discapacidad que tienen la suerte de obtener, de conseguir, de acceder a un trabajo regularizado, a un empleo en blanco, como se dice. Bueno, eso tiene que ver con, en este caso, con la obligación del cumplimiento de cuestiones centrales. En primer lugar, prevenir el acoso y la discriminación. Además, garantizar condiciones que permitan igualdad de condiciones entre las personas con discapacidad y sus compañeros de trabajo de la planta general. Y además, otro imperativo, garantizar la adaptación, especialmente cuando esa persona ingresa al puesto de trabajo. Bueno, hay una serie de cuestiones en materia de garantizar la igualdad de condiciones, en donde esas condiciones de trabajo tienen que tener una adaptación específica. Este es uno de los puntos también abordados por este proyecto. Y vamos rápidamente sobre el final. El final tiene que ver con otro de los puntos que anticipa toda una discusión. Y me refiero al régimen de incentivos, a la última placa que tenemos. Y especialmente lo que plantea es la posibilidad de tener acceso a distintas preferencias para las empresas que
tengan programas de responsabilidad social empresaria, que adhieran al cumplimiento de esta ley, y además agrega 2 puntos muy importantes: la reducción del 50% de los aportes para las personas que estén trabajando en relación de dependencia y que tengan alguna discapacidad, y otro punto que anticipa controversias, y que es la continuidad de la pensión no contributiva por discapacidad. Es decir, de que de alguna manera esta iniciativa trata de insertarse en el debate que viene sobre el futuro de la relación del Estado con las personas con discapacidad en este año. Espectacular, muy interesante el proyecto, muy importante también que se ponga este aspecto sobre la mesa y que venga también desde las provincias, ¿no? Que no sea la centralidad porteña. Gracias, Claudio, por este informe, por acompañarme. Siempre. Muchísimas gracias. Durante todo el programa nos vamos yendo, viendo un poco cómo está la ciudad, deseándoles a todos un muy buen día de los trabajadores y las trabajadoras, a todo el equipo técnico y de producción y de colegas periodistas que hacen diariamente Diputados Televisión. Sin ellos, sin el trabajo de cada uno de los compañeros que están aquí presentes todos los días, no podríamos estar al aire permanentemente. Así que la mayor de los saludos, de la responsabilidad para hacer lo que hacemos. Nos vemos la semana que viene. Disfruten este feriado.